Quiero seguir hablándoles acerca de la fe verdadera. El domingo pasado, a la noche, tuve que ser pero muy breve, porque teníamos esa dificultad con el corte de luz, así que a garganta pelada, gritando ahí entre los hermanos, compartí muy brevemente el mensaje respecto a, justamente, aspectos fundamentales que tenemos que entender de la fe verdadera. Hay una cantidad de palabras utilizadas en forma genérica, pero sacadas de su verdadero significado. Por ejemplo, la palabra amor. La palabra amor tan maravillosa en lo que expresa, cuídese un poquito de qué está hablando el que menciona la palabra amor. Tenés que cuidarte un poquito. ¿A qué se refiere alguien cuando está hablando o utilizando la palabra amor? También la palabra esperanza, y no me estoy refiriendo simplemente a la comunicación desde el púlpito, no me estoy refiriendo a la administración aquí, sino a nuestro diario vivir. Por ejemplo, en nuestro diario vivir escuchamos la palabra fe. ¿Y quién no estaría de acuerdo que hay que tener fe? La pregunta es, ¿a qué fe nos referimos? ¿A qué fe? Entonces, por esto es necesario identificar la fe verdadera. Yo no sé cuántas otras existen, pero sé que existe la fe verdadera. Y lo que he sentido del Señor compartirle a la iglesia son estos aspectos que hacen que tu fe accione como tiene que accionar y hagas visible lo invisible y hagas tangible lo que parece abstracto. Por eso, en la antigüedad hay ciertas corrientes políticas decían que la religión era el opio de los pueblos. Y justamente se estaban refiriendo a gente que hablaba de fe. ¿Qué es lo que sucedía? Muchos de ellos estaban abrazados a una religión, creían y declaraban fe, pero no lograban hacer visible las obras de fe. Todo cambia cuando tu fe se hace visible en los hechos. Todo cambia cuando lo abstracto se hace palpable, se hace tangible. ¿En qué? Vidas transformadas, como escuchábamos al hermano Alejandro aquí. Un jovencito que recibe a Cristo, que forma un hogar en el Señor y que tiene un corazón generoso como para darle hogar a una niña que viene de África. El testimonio de Dana me conmovió fuertemente, porque para hacer el certificado bucodental para la escuela, cuando los profesionales la revisaron, vieron que tenía algunas piezas dentarias, algunas muelas, en muy grave estado, y la doctora le dijo, mamá, esta chica está ya en llanto en cualquier momento, las caries son muy profundas. Hay mucho que arreglar allí dentro de esa boca. Preocupada, Silvia se lo contó a su esposo, y lo cierto, hermanos, que nadie oró por Dana. Pero Alejandro le dice a la nena, a ver, mostrarle a papá cómo están tus muelitas, hija, y le abre la boca y encuentra que tiene todas las muelas nuevas. Todas nuevas. Dígame si eso no es hacer tangible lo que para otros sería abstracto. Y si no lo crees, anda que te pegue un mordiscón y se te va a pasar la duda. Que te clave los dientitos nuevos. Entonces esto es hacer visible lo invisible. La fe tiene la capacidad de bajar del cielo las riquezas y aplicarlas aquí en la vida visible. Entonces, nuestra fe, si queda en el sentimiento o en la linda palabra, no es malo, pero si está en acción es impresionante. Es impresionante. Cuando la Biblia nos habla de los destacados de la fe, nos habla de que apagaron fuegos impetuosos, que evitaron filo de espada, que hicieron huir ejércitos enemigos. Hechos evidentes ¿de qué? De la acción de fe. Mirá qué glorioso que esto pasa en la vida de los creyentes, que esto pasa en los hogares. De hecho, en mi infancia yo recuerdo muchas de esas situaciones. Mi mamá hacía visible, tangible, su fe. Una familia numerosa, en una de las dificultades encrucijadas económicas de las más complejas,
y a veces ella misma salía al campo a ver qué yuyo había para cortar. Otras veces íbamos nosotros a buscar algo, alguna papa, algún zapallo, alguna planta de esas que no sabíamos si era venenosa o no, pero cuando la agarraba en su mano, todo era rico. Y cuando llegaba el momento de comer, había comida en la mesa. Con los años yo aprendí dónde estuvo el secreto de mi madre. Hacía visible su fe. Hacía visible. Yo sé que muchas veces mi papá iba a su trabajo preocupado de qué comería su familia, pero cuando volvía había comida arriba de la mesa. Eso es hacer visible lo invisible. Eso es hacer palpable, tangible, lo que cualquiera diría que es abstracto. Les conté no hace mucho, nunca lo supimos, por lo menos nosotros no supimos. Uno de mis hermanos más chicos, era común que los chicos sabían ir a donde estábamos trabajando los más grandes, y él venía corriendo por la tierra hacia donde estábamos y lo vimos que se cayó. Primero pensamos que simplemente se había tropezado. Cuando vimos que se retorcía, corrimos hasta donde él estaba. No supimos qué pasó, si algo lo picó, pero su cuerpo se hizo toda una erupción. Era desesperante y estábamos lejos de la ciudad, pero muy cerca estaba el Señor de nosotros. Y mis padres hicieron todo lo que habían aprendido. Por eso la iglesia es la escuela de la fe, ¿se da cuenta? Ellos escucharon testimonios en su vida e hicieron todo lo que aprendieron. Pusieron las manos sobre él, oraron, agarraron la botella de aceite, lo ungieron con aceite, clamaron al Señor. No supimos qué fue lo que sucedió con él, pero en horas estaba absolutamente restaurado. ¿Ve por qué es importante compartir la fe y enseñar? ¿Qué desesperación habría en personas que, no conociendo al Señor en un momento como ese, se suicidan? Pero cuando han aprendido a creer, cuando le compartiste tu fe, cuando lo ayudaste a arraigarse en el Señor, ellos saben a quién recurrir. Ellos saben poner sus ojos en el que está en el trono. Y el Señor es fiel. Por esto, amados, cuando hablamos estas cosas, no estamos hablando simplemente porque hay que llenar un espacio en el culto o en la predicación, sino porque necesitamos descubrir que nuestra fe, la fe verdadera, tiene un autor. Esta es la razón por la que a veces no le funciona a otra persona, porque no está usando una fe verdadera. No es el regalo que el Señor te dio, no es la que Jesús creó. El autor, mire, cuando alguien utiliza una partitura que no es la música que escribió un autor, podría estar tocando otra canción. Y probablemente en la vida de fe medio mundo esté tocando otra canción. Si lo comparáramos con la música, yo quiero la partitura del Creador, autor y consumador de la fe, la que el autor celestial hizo. Yo quiero cantar la melodía que Jesús escribió. Esa es la vida en la que quiero vivir, por eso quiero animarte, mi amado. Entonces, el domingo pasado estábamos hablando que la fe es fundamental, la fe verdadera, la que viene del Señor. Esa fe tiene un autor, no es original. La fe que el Señor te da es original y es poderosa, tiene un autor glorioso. Esa fe verdadera es un regalo de Dios. Es la que Dios te regala cuando decidiste creer. Es interesante observar personas que son incrédulas, declaradamente ateos. Dicen, yo no creo en nada, están cerrados, pero ante la invitación, su decisión es así confusa, extraña, porque dice, yo que no creo, bueno, ya que me dijiste, a ver, ¿cómo es esto? Y se empiezan a abrir y el Señor los llena de fe y después todo el mundo está con la boca abierta. ¿Cómo este incrédulo? Algo que lo vi en mi propia casa. El esposo de mi hermana mayor, Oscar, declaradamente ateo. Era el ateo que decía, gracias a Dios no creo en Dios. Orgulloso de su ateísmo, y no se podía discutir con él, tenía todos los argumentos, encima sangre vasca.
No sé si esto le dice algo. Cuando mi hermana y él fueron a vivir de nuevo a España, no tuvieron ninguna dificultad por su ciudadanía. Nacido en Argentina, pero con sangre vasca. Y él tenía sus argumentos para hablarte de que Dios no existe. Pero un día abrió su corazón y el Señor lo llenó. Yo desde los 6 años lo conocí incrédulo y me he quedado con la boca abierta escuchándolo hablar de fe. Cuando mi papá ya estaba en las últimas horas de su vida, nos reunimos los hijos, rodeamos su cama, oramos por él, y a mí me parecía que no era verdad escucharlo a mi cuñado orando. Orando. Ese hombre que toda la vida, desde que yo lo conocí, era incrédulo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Abrió su corazón y Dios le regaló la capacidad de creer. La fe, permíteme usar una palabra de pronto muy vulgar, la inventó el Señor. Y al que decide creer, Dios le regala la fe, la capacidad de creer. Y viene en distintas maneras. Viene como un don del cielo. La fe es don del Espíritu Santo, actúa en el momento preciso, o se desarrolla como fruto del Espíritu. Entonces, la fe verdadera no es la palabra que se utiliza allí nomás en sentido de hablar de entusiasmo, de buenas ondas, de optimismo. Es poderosa, amén. Esa fe es la que vence al mundo, y eso es lo que declara la palabra. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Dónde tuvo el origen? ¿Dónde nació esa convicción? Nació en Dios. Por eso es poderosa para vencer el mundo, y esa fe verdadera es la que hace visible lo invisible. Hace palpable lo que cualquiera diría que es abstracto. Fueron en ese mismo tiempo el milagro en las muelitas de Dana, y también creo que es el hijo mayor, ¿no es cierto?, de la familia Zaguán. El hijo mayor, Dios le hizo los dientes nuevos. Cosa impresionante, hermano. Eso ha pasado acá entre nosotros. Acá entre nosotros. Verdaderamente estamos así como distraídos de lo que Dios está haciendo, ¿eh? Milagros, intervenciones divinas. Eso a mí me hace tomar conciencia que la gloria de Dios está y que de pronto yo estoy distraído. Y no me doy cuenta que Él está presente, tan gloriosamente presente. ¿Qué sucedería si mi corazón se enciende en fe? ¿Qué sucedería? Entonces, por eso esta palabra, para animarte. Entonces, esa fe, la fe verdadera es la que viene de Cristo. Todas las otras podrían ser imitaciones con el mejor de todos los deseos y parches. Y algunos otros tipos de fe son realmente peligrosas, y de ello quiero hablar esta mañana. Pero quiero hablarte esta mañana cómo vivir abrazado a esa fe verdadera. ¿Cómo abrazarte a la fe verdadera? En primer lugar, por supuesto, sabiendo de quién viene. Si el autor de esa fe es el Señor, ¿a quién me voy a abrazar? ¿De quién me voy a abrazar? Del Señor. Si la fe viene por el oír la palabra, me voy a abrazar a su palabra. ¿Dónde estás esta mañana si alguien te preguntara a dónde fuiste entre las 10 de la mañana y las 12:30, 1 que va a terminar el predicador hoy? ¿A dónde estuviste? La mayoría diría fui al culto, fui a la iglesia. ¿Está mal? No, no está mal, pero ¿qué tal si le responde fui a la escuela de la fe? Porque la iglesia es la escuela de la fe. Acá los hermanos nos enseñan a creer. La palabra del Señor nos fundamenta en la fe, y en la fe genuina, en la verdadera, en la que tiene todo el respaldo del cielo. Así que bienvenidos a la escuela de la fe. Cuando anuncié la escuela de la fe, había hermanos que me preguntaban, ¿dónde hay que matricularse? ¿Cuánto hay que pagar? No, la escuela de la fe es la vida natural de la iglesia. Otro hermano me inspira con lo que Dios ha hecho. Mire, cuántas experiencias. Voy a tratar de no contar demasiada para no... Por muchos años yo integré liderazgos regionales, liderazgos distritales, liderazgos nacionales. Y tenía de compañero de equipo
cuando en la etapa que yo era presbítero recorría toda la zona norte de Santa Fe y sur de Buenos Aires, un hermano militar, don Joaquín Vitrano, la gente lo veía y le hacía la venia. Un hombre práctico, 100% pragmático. Y cuando yo le conté el paso que habíamos dado cuando habíamos comprado el templo, él iba manejando el auto porque estábamos de viaje, me miró y me dijo, vos estás loco. Y cada vez que nos veíamos decía, ¿y cómo te está yendo? Y me encontraba cada vez más entusiasmado. Y quiero decirle en qué etapa fue, para muchos hermanos que no conocen la historia, cuando nosotros compramos acá, el dólar valía 6 australes. Cuando lo terminamos de pagar, valía 10.000 australes. Imposible explicar lo que sucedió en esa etapa, pero en medio de toda esa etapa, el Señor nos respaldó. Los hermanos que son testigos de aquello pueden contártelo, porque esos son hechos reales, ahí donde la fe hizo visible lo que no se veía. Años después, me encuentro con el hermano Joaquín, y habían comprado el edificio más grande de cine en la ciudad de San Nicolás, el Cine Nación. Me impresionó, me invitó a predicar y cuando fui me dijo, me volví loco yo también, ¿viste? Gloria a Dios. Porque la fe verdadera se contagia. ¿Se contagia el pesimismo? Y sí. ¿La duda se contagia? ¿El miedo se contagia? La fe gloriosamente se contagia. Mejor dicho, se multiplica en otros. Las personas de fe, quienes operan bajo el don del Espíritu Santo, el don de fe, una de las cosas es que no solo van a hablar de fe, van a multiplicar su fe en otras personas. Algún día tendremos que meternos a lo profundo del tema para distinguir lo que son talentos y lo que son dones. Los dones tienen una facultad muy diferente, una naturaleza muy diferente. Una de ellas es que es multiplicador. Por eso cuando usted está mirando el material de los grupos de fe, va a descubrir que la última característica de los grupos es el grupo multiplicador. Llegó a afianzar su fe, pero comenzó a desarrollar un efecto multiplicador. Quiere decir que está operando bajo el don del Espíritu de Dios. Ese grupo ya no está operando bajo un aspecto organizativo, ya no está trabajando sobre una cuestión de estímulo. Ese grupo ya está trabajando bajo la dirección del Espíritu Santo, obrando en fe, y uno de los efectos es que, van a arrasar con todo, pero un efecto muy visible es que se van a multiplicar. Los discípulos de esos grupos van a ser personas de fe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa es la fe verdadera. ¿Cómo abrazarse a la fe verdadera? Por cierto, Pedro nos habla de que nuestros hermanos van enfrentando las mismas pruebas, las mismas situaciones. Esto mismo que estamos hablando acá nosotros esta mañana, lo necesitan nuestros hermanos en todo el mundo y lo han necesitado nuestros hermanos a través de toda la historia. Plantearnos esta realidad, y así lo dice el apóstol Pedro, capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Mire, ahí ya está apareciendo en la pantalla, así que bárbaro, a la velocidad que uno va hablando va apareciendo, ¿eh? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, mire, esto es lo que más sabe la gente, los creyentes. Vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. ¡Ay! Mire que dice la palabra, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Que el diablo anda suelto, anda por un poco de tiempo, no le queda mucho. Pero la iglesia no está atada. Cristo no está atado. El poder del Espíritu Santo no está atado. Esta es una verdad que tiene que entrar en nuestros corazones. Él no está atado. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Y en todo el mundo, el creyente que se dio cuenta que su Señor no está atado. Mire, voy a decirle algo que puede sonar muy extraño, pero necesito que me lo escuche. Y el Espíritu le dé sabiduría a lo que está escuchando. Las personas no tienen problemas de entender que Jesús tiene sus brazos clavados en el madero.
quiero decirte que ya no están más clavados. Ni está en el madero, ni está en el sepulcro, está en el trono. Esta es la convicción que debe crecer en el creyente. La gente no tiene problema por entender el crucificado. Es más, todavía lo guardan como crucificado. Hágale saber que ya resucitó, que venció a la muerte. Hágale saber que está en el trono. Hágale saber que Él reina. Gloria a Dios. Está vivo. Tu Señor está vivo. Gloria a Dios. Así que esa fe verdadera, estamos de acuerdo, ¿cierto? Tiene un autor y un perfeccionador. No te la quieras dejar perfeccionar por nadie, deja que la perfeccione Cristo. Cuando alguien mete la mano en lo que otro ha creado, hace lío. Hace lío. Pero el Señor creó la fe, es el autor, te dio la capacidad de creer y te entrena. Y te entrena, te perfecciona en la fe. Así que es el autor y es el consumador, es el que lleva la fe al estado pleno, de plena fuerza, de plena potencia, ¿verdad? Así que hay que enfrentar el mal en la firmeza de esa fe. ¿Hay mal en la tierra? ¿Hay males? Yo estoy espantado, horrorizado con las cosas que escucho hablar, y más horrorizado por a quién se la escucho. ¿A quién se la escucho? Digo, no puede gobernarme personas tan atadas por el diablo, tan abrazados a un espíritu de muerte. No puede ser. Y voy como cayendo de la inocencia, sabiendo ya que en muchos lugares esto ya viene así desde hace mucho. Y respondiendo a algunos mensajes y algunos correos, haciendo referencia a que Jesús dijo que su venida sería en el momento que la abominación desoladora, y así la describe la palabra, se habría instalado en el lugar santo. Dígame si hay un lugar más santo que el útero de una madre donde se está desarrollando una vida. Y si no investigó cómo se produce un aborto, llénese de fortaleza, porque se le va a partir el alma leyendo cómo se destroza una persona ahí adentro. Dígame si eso no es la abominación desoladora. Me ha reconfortado escuchar a tantos profesionales explicarlo. Y me ha desesperado ver a tantos torpes, ciegos en todo eso. Tan ciegos, cegados por el dinero. Porque hay movimientos internacionales con millones de dólares y con pretensiones. Se me ocurrió, porque había oído así muy a la pasada hace mucho y como que me costaba creerlo, pero ahora con todo esto se me ocurrió poner en internet qué se hace con los bebés que se abortan. Y se lo quiero contar. Aparecen nombres, productos, empresas. Es impresionante. ¿Hay mal sobre la tierra? Ninguna duda. Pero hay gloria del cielo, ninguna duda. Ahí es donde debe estar centrada tu vista, mi hermano. Ahí es donde debe estar centrado tu corazón. Y donde abundó el pecado, dígame si no está abundando. Creo que el pecado llegó a su punto máximo. A su punto máximo. Sodoma y Gomorra es un poroto. Sodoma y Gomorra es un granito de arena en comparación a la maldad, a la perversidad que hoy está sobre la tierra. Hermano querido, abra sus ojos. Porque no sé si será azufre y fuego como en Sodoma y Gomorra, pero que los juicios están a caer sobre la tierra así, como una plomada van a caer. Y no porque yo se lo diga, lo dicen las Escrituras desde hace miles y miles de años. Y mi esperanza está en esto. El Señor sacará su iglesia antes que eso suceda. Estamos ante la venida de Cristo.
ante la venida del Señor. La perversidad que está desatada sobre la tierra me hace ver que Dios está diciendo, está llegando al punto de decir, ¡basta! Y así fue con Noé. Sacó a Noé, lo levantó sobre las aguas mientras caía el juicio. La iglesia estará en las bodas del Cordero, adorando a su Señor, gozándonos con Cristo en los cielos, y mejor no mirar para abajo. Yo oro todos los días y le pido al Señor que me abra los ojos, y ya entendí por qué no me los abre del todo. Sentí su voz dentro mío diciéndome, no podrías vivir si te abro los ojos. Y me mantiene en un margen de inocencia para que no vea todo, no podría vivir. No podría vivir. Hermano querido, es tiempo de mirar al Señor y de vivir en la fe genuina, porque no habrá otra manera de vivir. Si nuestra fe no es genuina, no podrá soportar todo el mal que tiene que enfrentar. La manera de enfrentar el mal en estos días es en esa fe genuina. Me he gozado toda la semana recordando el mensaje de la hermana Fabiana el domingo pasado. Ser renovado en nuestro entendimiento, transformado, no conformado al mundo, sino moldeado por el Espíritu de Dios. Ahora, por los trabajos que venimos haciendo, mire, su pastor está metido con el tema de los fierros. Voy a aclararlo, por favor, porque es un término muy genérico. Metales, máquinas. Bueno, la palabra máquina también hay que aclararla. ¿Qué va a ser? Herramientas de trabajo, ahí está. Bueno, herramientas de trabajo de gente que trabaja consagrada, no en el delito, porque también le llaman herramienta. ¡Qué cosa! Y como nunca en la vida aprendí lo que es un conformador. Lo que es un conformador. De hecho, hay máquinas que no hacen el trabajo si no tiene colocada la pieza, que es el conformador. El plegador, al que uno le lleva a plegar la chapa, tiene que colocar en la plegadora el conformador para ese tipo de plegado. Yo no quiero que moldee mi vida cualquier otro conformador, quiero que me moldee el conformador del cielo. No os conforméis, dice Romanos, sino no te dejes formar, no te dejes formar por el pensamiento del mundo, sino dejate formar por Cristo. Mirando a cara descubierta el rostro del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¡Aleluya! El tiempo se me escapa y quiero compartirle toda esta palabra. Mi hermano, al mal hay que resistirlo firme en la fe. Por esto el creyente necesita una fe genuina, una fe verdadera y ejercitarse en la fe. Mire, si hay etapa en la vida, en la historia de la humanidad, para impregnarse de una fe verdadera, es esta etapa. Estamos sobre el final de los tiempos y las cosas son cada vez más duras y más fuertes, pero cada vez más gloriosa su presencia y su espíritu y su palabra cumpliéndose. Necesitas abrazarte a esa fe verdadera. Y quiero decirte que el autor de la fe, ¿irías a verlo si viviera en alguna dirección particular? Si te fuera a dar ahora el número de teléfono del autor de la fe, ¿lo anotarías? ¿Quisieras tener la dirección de WhatsApp del autor de la fe? ¿Quisieras tener la dirección, el domicilio, el mail, el correo? ¿Quisieras tenerlo? Mirá qué sencillo es, vive adentro tuyo. Está ahí adentro. Esto es lo que tenemos que lograr entender, que el Espíritu de Dios vive adentro nuestro. El Espíritu de Dios te ha sido dado y en Él está todo el poder del cielo. Solo necesitas que lo dejes accionar. Así que no estoy hablando esta mañana aquí a gente que no tiene, sino a la gente que lo tiene todo. No estoy hablando de plata, quiero aclararle. Y le voy a aclarar, no le voy a manguear nada, pero es necesario que usted se dé cuenta que lo tiene a todo. Si tiene a Cristo, tiene la vida. Si tiene el Espíritu de Dios, tiene todo. Amén.
Gloria a Dios. Así que vamos a avanzar con nuestro mensaje, con nuestra palabra, con nuestra meditación esta mañana en esta escuela de la fe. Porque esa fe verdadera viene del cielo y nosotros tenemos que aprender cómo tratar con esa fe. La manera de vivir abrazado a esa fe verdadera es estar decidido por Jesús todos los días. Y voy a decirte que muchas veces no te va a alcanzar. Tenés que decidir por Cristo a cada rato. A cada rato. En cada momento decidiendo por Cristo. Amén. Entonces, mira qué sencillo es esto, pero ¿quién no lo sabe, hermano? Sin embargo, a veces pasamos largo tiempo de prueba, de angustia, de aflicción, y lamentablemente muchos no se dieron cuenta a tiempo y terminaron desviándose de la palabra. Terminaron desviándose de la verdad del Señor. Pero si podés descubrir esto, necesito entregarme a Cristo todos los días. Y si te sirve, algo que es una convicción en mí desde no hace mucho tiempo, yo toda la vida le decía, Señor, te entrego mi vida, hasta que descubrí que mi vida no es mía. Así que en mi oración le digo, pongo en tus manos la vida que me diste. Quiero ser responsable por la vida que me diste, porque no tengo nada que no me hubiera dado el Señor. Entonces, es una vivencia muy personal. Si le sirve, utilícela. Entrego mi vida a Cristo, me decido por Cristo permanentemente. Permanentemente. Es más, voy a decirte, en la prueba, en la situación, en la batalla que enfrentes, sea por ardua, dura, peligrosa que sea, tu salida está en decidirte por Cristo. Tu salida está en decidirte por Jesús. Entonces, en tu decisión por Él, serás lleno de las fuerzas del Espíritu. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora ajuste su cinturón. Los bancos no tienen cinturones, por las dudas, por si alguien escucha por internet, piensa que los tenemos atados acá. Pero tome la decisión de quedarse firme, porque ahora le va a dar ganas de ir al baño, le va a picar la oreja, ahora va a pensar si dejó la luz prendida en el auto, un montón de cosas. Por favor, permanezca ahí por algunos momentos. Quiero decirle que la fe verdadera, nosotros nos abrazamos a ella, se cultiva esa fe verdadera, amando al Señor y renunciando a otros señores. Ahí lo puse con minúscula y entre comillas. Pero hermano, el que tiene a Cristo, ¿sabe cuántos creyentes tienen otros señores? Tienen otros señores y ese es su problema. La fe que el Señor te dio es genuina, pero no funciona con otros señores. No funciona. El corazón para Cristo es completo, es total, o tendrás una crisis permanente. No se lleva de acuerdo el Señor con el pecado. No se lleva de acuerdo con los demonios. No se lleva de acuerdo con la carne. Entonces es una batalla continua. Y te toca decidir. Y te toca decidir. Así que quiero decirte que esta fe verdadera nos exige renunciar a otros señores. El corazoncito argentino ayer nos obligó a renunciar al Mundial. Pero sigo bendiciendo a los franceses. A algunos de ustedes ya no, ¿eh? Le aclaro, siempre lo dije, que esperaba que los nuestros levantaran la copa y siempre se lo aclaré, no es profético, es solo el deseo. Solo el deseo. Bueno, voy a esperar el otro Mundial. Tengo 4 años para crecer en fe. Y los técnicos para hacer las cosas bien, tienen 4 años. Pero tenemos otros señores. Tenemos otros señores. El fútbol podría llegar a ser uno de ellos. Podría llegar a ser. Y en razón de eso, quiero decirle que algunas veces he mirado partidos que me interesaban mucho y me di cuenta que estaba demasiado metido en el partido. Que mis emociones estaban muy atrapadas y me fui de delante del televisor. En el tiempo que viajaba tenía la tranquilidad de elegir el canal que quisiera, total estaba solo en la habitación del hotel
Cuando me encontraba con otros compañeros al día siguiente decía, ¿viste el partido? ¿No? A la mitad lo apagué. ¿Cómo que lo apagaste? Porque mi corazón es para Él, para Jesús. Mi mente, mi ser, mis emociones. De pronto puede parecerle extremo, hermano, pero es algo muy, muy personal que hago. Trato de no dejarme atrapar por otras cosas que de pronto no son malas, pero no son mi Señor. No son mi Señor. Muchachos, no es mal que tuviera una mascota en casa, ¿verdad? Pero si tu esposa quisiera más a la mascota que a vos, pobre mascota. Nadie sabe por qué, pero la vas a pisar con el auto. Un accidente. Miren, chicas, el día de la reunión esta de mujeres, no tengan ninguna duda que sus esposas la van a venir a buscar al final de la reunión. ¿Cuántas otras cosas toman lugar en nuestra vida? Y algunas no podemos decir que son malas. Mire, hice aquí una listita para ayudarle en la memoria y luego vuelva, por favor, a este mensaje. Ídolos, amuletos, objetos mágicos. ¿Pueden los creyentes? Y lamentablemente sí, algunos todavía. ¿Y cómo sabe usted? Mire, le digo a los hermanos cuando les doy algún consejo, le digo, esto no te lo digo porque recibí una profecía, simplemente porque soy más viejo. Cuando uno ha vivido muchos años, sabe cuántas cosas suceden. Y es posible que porque les tengas miedo no te saques de encima algunos de esos objetos. Porque te dijeron que tenía poder, ¿cómo me lo voy a sacar de encima? Perfumes, prendas y algunas prendas íntimas y prácticas de hechicería. Y dice las Escrituras esto, ni aún se nombre entre vosotros conjuros así, declaraciones o actos que tienen que ver con el ocultismo, que no tienen que ver con una vida de fe, que no tienen que ver con un corazón enamorado en el Señor. Entonces, tenemos algunas prácticas mezcladas dentro de nuestra fe, y el conflicto no es tu fe, son las prácticas mezcladas. Cada uno póngase el zapato que le toca. Hace muchos años atrás, en el pequeño templo ahí de calle Ecuador, mire, cuando digo el pequeño templo de verdad, no era más grande que este altar. Los bancos estaban tan cerca del púlpito que uno tenía que cuidarse qué ademán hacía, porque la gente estaba muy cerca, chiquitito. Estábamos en un culto de oración en la semana, éramos no muchos, tal vez unos 40 hermanos, estábamos orando, y una hermana que ya se había bautizado, que estaba congregándose hace un tiempo, empezó a los gritos desgarradores. No me dejen sola, no se vayan, no me dejen sola. Y paramos todos de orar, y miré, estaban los hermanos arrodillados, orando, y a tranquilizarla, hermana, no está sola, mire todos los que estamos acá. Y el Espíritu del Señor me dice, me da una directiva así muy clara. Le dije, hermana, ¿y el amuleto? Usted hágase la idea, yo no le voy a dar demasiado detalle. Simplemente se dio vuelta, metió la mano en su pecho y sacó el amuleto y estaba calentito. Estaba tibio, no lo tenía en el bolsillo. Cuando le dije del amuleto me miró con los ojos grandes. Se dio vuelta, lo sacó de donde lo tenía. Al terminar esa reunión que hubo, fiesta de destrozo de amuletos. Fuimos a la casa con otros hermanos a orar. Trajimos una bolsa llena. Yo nunca vi una media de mujer tan larga, tenía como 25 metros. Porque su consejera, Mano Santa, le había dicho que para tenerla gobernada a la suegra, se ve que eran todas medias que la suegra tiró, que ella las juntaba, las iba atando, llena de nudos, metida abajo de la pata al ropero. Me dice, pero suena ridículo. Sin embargo, con esas ridiculeces el diablo tiene atada la mente y el corazón de muchas personas. Iba sacando cosas y en un momento trajo un
paquetito, y así medio que no se entere nadie de la familia, nos dio para que lo guardáramos. Nos dijo, esto por favor no lo vayan a abrir acá. Así que tomamos la precaución, y con el hermano que fuimos lo abrimos después. Cosas de hechicería. Hechicería. Un cuchillo ensartado en una madera, entre medio la foto de una persona que quería eliminar. ¿Cree usted que lo genuino de Cristo puede desarrollarse en un corazón así? Gente que todavía está abrazada a cosas de las tinieblas, del diablo, que tiene aquella medallita, porque bueno, yo le voy a contar una experiencia que no tiene que ver con un acto religioso, simplemente con mi ignorancia. Por la fecha en que cumplo los años, tenía una amiga en Bahía Blanca y cuando me mandó una cartita me mandó una castañuelita doradita con la cintita que en un casamiento ella había sacado, con el signo del zodíaco, el torito de Tauro. Yo recién convertido, me pareció genial ponerla en la Biblia como señalador. La cintita blanca y la castañuelita. Al poquito tiempo la castañuelita desapareció. Entonces yo pensé que alguien me la había sacado. Y un día, revolviendo cosas en casa, evidentemente no era la misma porque el color no era igual, yo encontré otra castañuelita. Y la até y le hice nudos ahí como para que no la pudiera desatar nadie. A los pocos días aparecieron todos los nudos desatados y la castañuelita no estaba. Cuando empecé a entender las cosas del Señor, dije, yo sé quién fue el que desató la castañuelita. ¿No será que tengas que decirle, Señor, hay cosas en mi vida que yo tomé con una inocencia, con una ignorancia, no sabía en qué me estaba metiendo, y yo te puedo decir que el Espíritu de Dios es maravilloso. Te va a abrir los ojos. Y si te habla y vos no lo abrís, quédate tranquilo que Él va a hacer lo que tiene que hacer. Pero la fe genuina funciona en un terreno sano. Hay que sacar el odio, el rencor. ¿Cuántas cosas hay que sacar? Hay que despedregar el terreno. Porque la fe se cultiva en un terreno sano. Y cuando nuestro espíritu es sano para Dios, mira el fruto que el Espíritu cultiva. El Espíritu Santo cultiva estos frutos en tu espíritu. Estos frutos el Espíritu de Dios lo cultiva dentro de mi espíritu. Pero si estoy prisionero, atado a una cantidad de prácticas y de odios y de rencores y de ataduras que me ligan a las tinieblas, va a entorpecer el trabajo del Espíritu Santo. Bueno, creo que es suficiente, ¿verdad? Lo entendemos. Creo que estoy hablándole a gente sincera, aunque tengo que decirle que muchas veces predicamos estas cosas y después encontramos a algún enojado que viene y dice, ¿y a usted quién le contó? Me ha pasado en las campañas. Gente que ha venido enojado diciendo, la iglesia está llena de chismosos. ¿Pero por qué me dice eso? ¿Quién le vino a contar a usted lo que pasa conmigo? ¿Quién le vino? Y digo, y el que te ve por dentro. Así que quiero tener la confianza de que somos personas que amamos al Señor y que lo buscamos de verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De pronto hablar de estas cosas puede despertar ciertas susceptibilidades. Y no es la intención despertarte temores, sino sanar tu fe. La relación con Dios funciona en absoluta pureza o se verá interferida. ¿Entiende? Cosas que deben ser sacadas de nuestra vida, que son prácticas que teníamos de antes, quién sabe, ancestrales, de quién la heredamos, pero no son prácticas de un convertido que debe depender del Espíritu de Dios. Cuando este tipo de cosas está metida dentro nuestro, estamos relacionados con estas prácticas, no explique más porque estoy seguro, la mayoría de ustedes saben mucho más que yo de lo que estoy explicando, muchísimo más. Porque tienen familiares, porque tienen conocidos, porque han estado en ese tipo de vida antes, seguros, saben mucho más que yo.
Solo estoy acá para decirle, saca todos esos obstáculos porque te va a interferir. Les he contado esta historia en el campo donde crecimos, de los, casi 5 años, 4 años, hasta los 12, pasaban a unos 150 metros de mi casa por la calle las líneas de teléfono. Y cada tanto venían los hombres de la empresa de teléfono, paraban su vehículo y con unas cañas largas volteaban los nidos de hornero. Y nosotros, defensores de los horneros, les teníamos un odio que no los podíamos ni ver. Cuando venía la camionetita verde ya los estábamos odiando. Y en una ocasión veníamos por el camino, por la calle de asfalto, y estaban los hombres, para bajar. Así que, con mucho respeto, porque habíamos aprendido a respetar a los mayores, pero nos acercamos y les preguntamos, ¿por qué hacen eso? Entonces el hombre muy amable nos saludó con mucho respeto, que normalmente no es normal que una persona grande se dirija a un chico con ese respeto, y me dijo, ¿sabes qué pasa, hijo? Por esos cables pasa la llamada de gente que está llamando al médico, y los nidos de hornero interfieren en la llamada. O llaman la ambulancia, y la ambulancia no llega, porque la comunicación no llegó. Entonces, una pena, tengo que sacarle el nidito al hornero, porque si no la gente que está llamando, pidiendo socorro, su socorro no llega a tiempo. Lo aprendimos para toda la vida. Que aún esas cosas con las que tenemos tanto apego podrían estar interfiriendo la línea. ¿Cuántos niditos de hornero tenemos que sacar del corazón, de nuestra mente? Porque interfieren la línea. Interfieren la línea. Nos interfieren en la comunión con los hermanos, nos interfieren en el entender la palabra del Señor. Cuando tenemos la mente cegada, no hay palabra, ni milagro que nos haga reaccionar. Vemos con nuestros propios ojos. Yo he conocido personas que han tenido revelaciones del Señor, que yo les he dicho, yo siento envidia santa de que vos hayas tenido la experiencia que tuviste, pero algunos de ellos ni están en el camino del Señor, porque no hay revelación que te sirva si el corazón no está abierto. Si no vivís en una fe genuina, no hay nada que te sirva. Y quiero decirte que lo que te da el Señor sirve todo. Pero a veces no produce efecto, porque la línea está muy cargada de cosas que le interfieren. Entonces, allí lo dejo escrito para volverlo a meditar. La fe verdadera funciona cuando vivo abierto, permanentemente abierto, francamente abierto a la luz de Cristo. Francamente abierto. Él dice, estoy a la puerta y llamo. Algo que me ha llamado tanto la atención del Señor, que Él no violenta la puerta. Él no violenta la puerta. Está a la puerta y llamo. Él no te va a avasallar. Él te va a decir, ¿por qué no cambias esto? Mirá, esto que está escondido tiene que salir de tu vida. Esto tiene que ser sanado. Y quiero decirte que no hay mejor cosa cuando el Señor te habla, humillarte ante Él. Porque no habrá ni consejero, ni apóstol, ni profeta que te pueda cambiar el curso de la vida si vos no estás abierto para el Señor. Ningún mensajero te puede ayudar. Es más, quiero decirte que algunos hermanos tienen la colección de todas las profecías a las que nunca obedecieron. Revelaciones maravillosas en su vida, pero viven postergados porque nunca se consagraron. Entonces la fe verdadera, es potente. Ella hace visible lo invisible, hace tangible lo que pareciera abstracto, pero no funciona al modo humano, funciona al modo divino. Y el Señor quiere llevarnos a esa fe. Amén. La fe que el Señor nos regala, hermanos, es potente, es poderosa, para vencer en ámbitos hostiles. Y Juan dice, lo que ha vencido al mundo es vuestra fe. Te abrazaste a Cristo. Y hermano querido, los días en que vivimos son días para atravesarlos en fe o morimos.
la tormenta que vivimos, la enfrentás en fe o terminás arrastrado por la tormenta. Pero quiero volver a decirte, el que te da la fe vive adentro tuyo. Vamos a estar en pie y rendirnos al Señor, y rendirnos a Él, y rendirnos a Él. Sí, si bien tengo cierta desesperación al comunicar esta palabra, es porque vidas preciosas, familias hermosas, en ti mi confianza está, me deleito en tu amor. Personas maravillosas que no sabemos por qué se pierden con el tiempo. Algunas personas con un futuro espectacular. Personas a quienes Dios les ha mostrado una y otra vez cuánto los ama. Y siempre nos hemos quedado con la pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y quiero decir que las excusas no alcanzan, porque alguien me hizo tropezar, porque alguien me mintió, porque alguien me falló. Yo le pregunto a esas personas, ¿te falló el que está en el trono? Cuando recién vine a pastorear la congregación, en aquel tiempo podía, porque la congregación no pasaba de 30 personas. Yo podía estar y hablar con cada uno de los hermanos. Mientras era chiquita la congregación fue posible. Y cuando alguno se rebelaba, se apartaba, insistía en hablar con él o con ella. Por eso cuando te cuento algunas cosas, no es que nadie me contó de lo que te pasa. Soy más viejo y yo me acuerdo todas las que me contaron a través de la historia. No, porque aquel es un falso, no, porque el otro, y entonces empezaba a decirle, ¿te falló el hermano fulano? Ya no, por su santo hombre de Dios. ¿Te falló la hermana tal? Ya no, es una mujer de fe, preciosa. Y así iba con la lista. Hasta que era uno solo. Uno solo. Y le decía, hermanos, nos estás cambiando a todos por uno solo con el que te ofendiste. Los demás te lastimamos. Yo te fallé. Y gracias a Dios, muchos de ellos retornaron. Y otros, cegados, se perdieron. Entonces quiero decir a quien pudiera estar pasando una situación como esta, el que está en el trono no te falló nunca. Hace muchos años, y esto fue en Estados Unidos, estábamos con una familia, linda familia, gente que Dios utilizó en su momento. Estábamos en la mesa y el tema fue si se podía ser cristiano sin congregarse. Porque la mamá luchaba con su hijo que no se quería congregar. Y él, buena persona, esos que